Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 70, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 1. Descartes. 401. El hombre. La presencia del alma racional establece la diferencia radical entre el hombre y las bestias. La unión del alma y el cuerpo, que hace posible la acción mutua del uno sobre la otra, se verifica en el cerebro y precisamente en la glándula pineal, única parte del cerebro que no es doble y puede, por tanto, unificar las sensaciones que provienen de los órganos de los sentidos, que son todos dobles. En el Tratado de las Pasiones del Alma, Descartes distingue en el alma acciones y pasiones. Las acciones dependen de la voluntad, las pasiones son involuntarias y están constituidas por percepciones, sentimientos o emociones causadas en el alma por los espíritus vitales, esto es, las fuerzas mecánicas que actúan en el cuerpo. Evidentemente, la fuerza del alma consiste en vencer las pasiones y detener los movimientos del cuerpo que las acompañan, mientras que su debilidad consiste en dejarse dominar por las pasiones presentes, las cuales, siendo frecuentemente contrarias entre sí, solicitan al alma de un lado y de otro, la hacen combatir contra sí misma, dejándola en el estado más deplorable. Esto, por otra parte, no quiere decir que las pasiones sean esencialmente dañosas. Todas se relacionan con el cuerpo y se dan al alma, en cuanto está unida con el cuerpo, de modo que tienen la función natural de incitar al alma a consentir y contribuir a las pasiones y contribuir a las acciones que sirven para conservar el cuerpo y hacerlo más perfecto. En este sentido, la tristeza y la alegría son las dos pasiones fundamentales. Por la primera, en efecto, el alma se da cuenta de las cosas que dañan al cuerpo, y por esto siente odio hacia lo que le causa tristeza y el deseo de librarse de ello. En cambio, la alegría advierte al alma sobre las cosas útiles al cuerpo, y de esta manera siente amor por ellas y el deseo de adquirirlas o de conservarlas. Sin embargo, a las pasiones acompaña un estado de servidumbre, del cual el hombre debe procurar librarse. Casi siempre hacen aparecer el bien y el mal que representan mucho más grandes e importantes de lo que son, y por ello nos inducen a huir del uno y buscar el otro con más ardor de lo que es conveniente. El hombre debe dejarse guiar, en cuanto sea posible, no por las pasiones, sino por la experiencia y por la razón, y sólo así podrá distinguir en su justo valor el bien y el mal y evitar los excesos. En este dominio sobre las pasiones consiste la prudencia, y ésta se obtiene extendiendo, a pesar de las pasiones, el dominio del pensamiento claro y distinto, y separando este dominio en cuanto sea posible de los movimientos de la sangre y de los espíritus vitales de los que dependen las pasiones, y con los cuales habitualmente está unido. Precisamente en este progresivo dominio de la razón que restituye al hombre el uso íntegro del libre albedrío y le hace dueño de su voluntad, está la característica de la moral cartesiana. En la tercera parte del discurso del método, antes de comenzar con la duda el análisis metafísico, Descartes había establecido algunas reglas de moral provisional, destinadas a evitar que permaneciese irresoluto en sus acciones, mientras la razón le obligaba a hacerlo en sus juicios. Ni siquiera después ha dado la exposición de su moral definitiva, esto es, fundada en el método, y por tanto enteramente justificada. Pero las cartas a la princesa Isabel y las pasiones del alma permiten determinar dentro de qué límites la moral provisional del discurso puede considerarse como definitiva. La primera regla provisional era obedecer a las leyes y a las costumbres del país, conservando la religión tradicional y ateniéndose en todo a las opiniones más moderadas y más alejadas de los excesos. Con esta regla renunciaba de una manera preliminar a extender su crítica al dominio de la moral, de la religión y de la política.
En realidad, esta regla expresa un aspecto no provisional, sino definitivo, de la personalidad de Descartes, caracterizada por el respeto hacia la tradición religiosa y política. Tengo la religión de mi rey, tengo la religión de mi nodriza, respondió al ministro protestante Rebius, que le preguntaba sobre ello. En realidad, distinguía dos dominios diferentes, el uso de la vida y la contemplación de la verdad. En el primero, la voluntad tiene la obligación de decidirse sin esperar la evidencia. En el segundo, tiene la obligación de no decidirse hasta que haya alcanzado la evidencia. En el dominio de la contemplación, el hombre no puede contentarse más que con la verdad evidente. En el dominio de la acción, el hombre puede contentarse con la probabilidad. La primera regla de la moral provisional tiene, pues, con ciertos límites, para Descartes, un valor permanente y definitivo. La segunda máxima era la de ser lo más firme y resuelto posible en el obrar, y la de seguir con constancia aún la opinión más dudosa una vez que se la hubiera aceptado. Esta regla también está inspirada por las necesidades de la vida, que obligan muchas veces a actuar con la falta de elementos seguros y definitivos. Pero, evidentemente, la regla pierde todo carácter provisional si la razón ya está en posesión de su método. En tal caso, en efecto, implica que se tenga una firme y constante resolución de seguir todo lo que la razón aconseja, sin que nos dejemos desviar por las pasiones o los apetitos. La tercera regla era procurar vencerse más bien a sí mismo que a la fortuna, y esforzarse en cambiar los pensamientos propios más que el orden del mundo. Descartes sostuvo constantemente que nada está enteramente en nuestro poder, excepto nuestros pensamientos, puesto que ellos dependen sólo de nuestro libre albedrío, y colocó el mérito y la dignidad del hombre en el uso que sabe hacer de sus facultades, uso que le hace semejante a Dios. Esta regla quedó como fundamento básico de la moral de Descartes y expresa, en la fórmula tradicional del concepto estoico, el espíritu del cartesianismo, el cual exige que el hombre se deje conducir únicamente por la propia razón y bosqueja el ideal mismo de la moral cartesiana, el de la prudencia. No hay nada, dice Descartes, que nos impida estar contentos, excepto el deseo, la nostalgia y el arrepentimiento. Pero, si hacemos siempre todo lo que nos dicta nuestra razón, no tendremos jamás ningún motivo de arrepentirnos, aunque los acontecimientos nos muestren después que nos hemos engañado sin culpa nuestra. No deseamos tener, por ejemplo, más brazos o más lenguas que las que tenemos, pero en cambio deseamos más salud o más riqueza. Esto sucede porque nos imaginamos que estas cosas podrían ser conseguidas con nuestra conducta o que son debidas a nuestra naturaleza, lo cual no es propio de las otras. Podremos librarnos de esta opinión considerando que, por haber siempre seguido el consejo de nuestra razón, no hemos omitido nada de lo que estaba en nuestro poder, y que las enfermedades y los infortunios no son menos naturales para el hombre que la prosperidad y la salud. Este es el único medio de alcanzar el supremo bien, la felicidad de la vida. Así como un vaso pequeño puede llenarse del mismo modo que un vaso grande, aunque contenga menor cantidad de líquido, también, si cada uno pone su satisfacción en el cumplimiento de sus deseos regulados por la razón, aún el más pobre y menos favorecido por la naturaleza y por la fortuna podrá estar contenido y satisfecho, podrá estar contento y satisfecho, aunque disfrute de una cantidad menor de bienes. Este precepto estoico tiene aquí un significado genuino en virtud de la regla cartesiana del pensar clara y distintamente, regla que impone tener en cuenta los límites de las posibilidades humanas y conformar a estos límites los deseos y aspiraciones. Que la razón humana se encuentre de repente ante la necesidad de reconocer sus propios límites, lo había ya reconocido Descartes, al considerar el problema del error. El hombre no tiene solamente una idea real positiva de Dios, esto es, de un ser soberanamente perfecto,
sino también tiene una cierta idea negativa de la nada, es decir, de lo que está definitivamente alejado de toda perfección. Está colocado el hombre entre el ser y el no ser. Si considera que ha sido creado por el ser perfecto, no encuentra nada en sí que pueda conducirlo a error. Pero si considera que participa de la nada, en cuanto no es él mismo el ser supremo, se encuentra expuesto a una infinidad de defectos, entre los cuales está la posibilidad del error. Ahora bien, el error depende, según Descartes, del concurso de dos causas, del entendimiento y de la voluntad. Con el entendimiento, el hombre no afirma ni niega nada, sino que concibe solamente las ideas que puede afirmar y negar. El acto de la afirmación y de la negación es propio de la voluntad, y la voluntad es libre. Como tal, es mucho menos limitada que el entendimiento, y puede, por tanto, afirmar o negar aún lo que el entendimiento no llega a percibir clara y distintamente. En esto reside la posibilidad del error. Si yo afirmase o negase, esto es, diese mi juicio solamente entre lo que el entendimiento me hace concebir con suficiente claridad y distinción, y si me abstuviese de dar mi juicio sobre las cosas que no tienen claridad ni distinción suficiente, no podría nunca engañarme. Pero, puesto que mi voluntad, que es siempre libre, puede faltar a esta regla y dar el asentimiento aún a lo que no es claro ni evidente, nace la posibilidad del error. Yo podría adivinar por mera casualidad, y aún así habré usado mal de mi libre albedrío, pero podré también haber afirmado lo que no es verdadero, y en este caso habré caído sin más en error. El error no depende, pues, en ningún caso de Dios, el cual ha dado a nuestro entendimiento la máxima extensión compatible con su limitación y a nuestra voluntad la máxima perfección, haciéndola libre. Depende solamente del mal uso que hagamos de nuestro libre albedrío, al no abstenernos de juicio en los casos en que el entendimiento no nos ha iluminado suficientemente. La posibilidad del error está fundada en el libre albedrío, como el libre albedrío se funda también en la posibilidad de la époque, de la suspensión del juicio, de que Descartes se ha valido al comienzo de su procedimiento. ¿En qué consiste exactamente el libre albedrío? Consiste, responde Descartes, en que nosotros podemos hacer una cosa o no hacerla, esto es, afirmar o negar, seguir o huir, o más bien solamente en esto, que para afirmar o negar, seguir o rehuir las cosas que el entendimiento nos propone, obramos de manera que no sentimos ninguna fuerza exterior que nos obligue a ello. Descartes añade que para ser libres no es necesario que seamos indiferentes ante la selección de uno u otro de los contrarios. Esta indiferencia es más bien el grado más bajo de la libertad, y es un defecto del conocimiento más bien que una perfección de la voluntad. El grado más alto de la libertad se alcanza cuando el entendimiento posee nociones claras y distintas que dirigen la elección y la decisión de la voluntad. En este caso, en efecto, se conoce claramente lo que es verdadero y lo que es bueno, y no nos encontramos en la penosa situación de tener que deliberar sobre el juicio y la elección que se ha de hacer. En la doctrina cartesiana del libre albedrío se ha visto algunas veces la oscilación entre dos conceptos diversos de libertad que se excluyen: la libertad como indiferencia para actos opuestos y la libertad como determinación racional. En realidad, Descartes ve la esencia de la libertad, como indica el pasaje citado, en el proceder de manera que no nos sintamos obligados por ninguna fuerza exterior. La libertad es un hecho íntimo constitutivo de la conciencia, de tal manera que Descartes aduce como único y fundamental testimonio de ella el de la experiencia interior. Ahora bien, es evidente que cuando el hombre obra según el juicio de la propia razón, obra de manera que no se siente obligado por ninguna fuerza exterior, porque la razón es el mismo, su subjetividad pensante. La libertad es, en este caso, perfecta,
porque la razón es el principio autónomo del yo. En virtud del cogito, que ha reconocido en la razón la esencia misma del hombre, el poder de la razón sobre la voluntad es el poder del hombre sobre las propias acciones. Cuando, en cambio, falta una noción evidente de la razón, la voluntad se encuentra con que debe decidir en estado de indiferencia. Ahora bien, si en esta situación el hombre suspende el juicio y no se decide, se conforma una vez más con la razón y con su primera regla fundamental. Si en cambio decide, habrá sido siempre empujado a decidir por alguna percepción oscura o pasión, ya que la indiferencia es considerada por Descartes solamente en oposición a la razón, no con los otros motivos que continúan obrando sobre el hombre. Por tanto, en este caso, el hombre deberá sentirse menos libre, porque una fuerza ajena a su subjetividad racional ha intervenido en la decisión. Más aún, en algún caso extremo, su libertad será nula. No existen, pues, para Descartes, dos conceptos heterogéneos de libertad, sino que hay un solo concepto, la ausencia de coacción externa, entendiéndose por coacción externa cualquier fuerza ajena a la subjetividad racional del hombre, y este concepto se vincula estrechamente al principio fundamental del cartesianismo. Si esta o aquella fórmula empleada por Descartes se encuentra en los textos de Santo Tomás, no por ello la doctrina cartesiana de la libertad es menos original, ya que supone el principio de la autonomía racional del hombre, principio que no puede hallarse en el tomismo. Descartes ha abordado también el antiguo problema de la relación entre la libertad humana y la preordenación divina. Si la libertad humana es infaliblemente testimoniada por la experiencia anterior, la preordenación divina es una verdad evidente, ya que no se puede concebir la omnipotencia de Dios como limitada o deficiente en ninguna parte del mundo, y por tanto tampoco en el hombre. En los principios de filosofía, Descartes se limita a mantener los dos pilares del problema, aduciendo como justificación de su aparente de su aparente falta de reconciliación la limitación de la mente humana. En la carta a la reina Isabel intenta, en cambio, una solución. Si un rey que ha prohibido los duelos obra de manera que por alguna razón dos gentilhombres en su reino que se odian a muerte puedan encontrarse, sabe que se batirán y contravendrán su prohibición, pero ni su conocimiento ni la voluntad que ha tenido de hacer que se encuentren harán que no sea voluntario y libre el acto de los dos nobles, que podrán por tanto ser castigados justamente. Ahora bien, Dios, por su presciencia y potencia infinitas, conoce todas las inclinaciones de nuestra voluntad. Más aún, Él mismo las ha creado, y Él mismo crea y determina las circunstancias y ocasiones que favorecerán o no estas inclinaciones. Pero no por esto ha querido obligarnos a obrar de una manera determinada. Es necesario distinguir en Él una voluntad absoluta e independiente, por la cual quiere que todas las cosas sucedan como suceden, y una voluntad relativa que se refiere al mérito o al demérito de los hombres, por el cual quiere que se obedezca a sus leyes. Esta solución, o pseudosolución cartesiana, se ha acercado a la ciencia media, con la cual, según Molina, Dios prevé infaliblemente las acciones de los hombres aún sin determinarlas. En realidad, se trata de la solución tomista que volverá a encontrarse también con alguna variante de lenguaje en Leibniz. En el discurso del método, después de haber expuesto la moral provisional, Descartes insiste en la importancia que tiene para el hombre la elección de la ocupación que ha de seguir en la vida. Él mismo declara haber escogido deliberadamente la de científico, después de haber considerado a fondo las varias ocupaciones de los hombres. Había experimentado tan grandes satisfacciones, dice, desde que había empezado a servirme de este método, que no creía pudiera experimentar otras más dulces ni más inocentes en esta vida. Y descubriendo todos los días alguna verdad que me parecía bastante importante y comúnmente ignorada por los demás hombres,
La satisfacción que sacaba de ello llenaba de tal manera mi espíritu que nada de lo demás me importaba. Con todo, al fin del mismo discurso, Descartes se muestra consciente de los límites de sus posibilidades, debido sobre todo a la brevedad de la vida y a la falta de un número suficiente de experimentos. Descartes partió de principios generalísimos para explicar los fenómenos particulares de la naturaleza, pero reconoce que los fenómenos, la mayoría de las veces, pueden explicarse de distintas maneras partiendo de fundamentos de los mismos principios. Y cuál de estas maneras sea la verdadera es cosa que solo el experimento puede decidir. La posibilidad de hacer experimentos es, pues, el límite de la explicación científica. Veo claramente, dice, el camino que hay que seguir, pero veo también que los experimentos necesarios para este fin son tales y tantos que ni mis manos ni mis riquezas, aunque tuviese 1000 veces más, podrían bastar para todos, y deberé contentarme con progresar en el conocimiento de la naturaleza de un modo limitado a las experiencias que podría hacer. El experimento es, pues, para Descartes, la confirmación de una doctrina científica más bien que su punto de partida. En esto, su método difiere del de Galileo, que se atiene estrechamente a los resultados de la experiencia. El desarrollo ulterior de la ciencia debía ser más conforme al método de Galileo que al de Descartes, pero la obra de Descartes, por un lado, abría las más amplias perspectivas a la explicación mecánica del mundo natural. Por otro, establecía, con el principio de la subjetividad racional del hombre, el primero y fundamental supuesto del pensamiento moderno.